Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de astrología psicológica y evolutiva, donde te voy a hablar de 4 consejos astrológicos que si los aplicas a tu vida, realmente esta va a comenzar a transformarse. Porque la astrología es una herramienta maravillosa que a mí me voló la cabeza, me sigue volando la cabeza, tanto para entender cómo funciona el mundo a nuestro alrededor. La astrología te da los secretos, las claves, te permite entender el lenguaje de la Matrix, por qué ocurren ciertas cosas en el mundo, por qué me ocurren ciertas cosas a mí. Y también, usando tu carta natal, tienes tu manual de usuario. Y en este video voy a hablar de 4 consejos específicos, pero maravillosos, que están asociados a los 4 elementos y están asociados específicamente a la casa 4, a la casa 5, a la casa 6 y a la casa 7. Vamos a irnos con el primer consejo. No van en el orden de casa, eso sí, sino van en el orden de lo que más me alegra. Y estos consejos yo creo que son claves de incorporar el año 2025, porque nos llevan a lo esencial, a lo básico, a lo primordial, que nos olvidamos y lo que nos desconectamos. Entonces vámonos con el primer gran consejo, que es Leo, casa 5, conecta con tu niña interna juguetona, con tu niño interno juguetón, conecta con las ganas de vivir, conecta con la energía del disfrute. Estamos viviendo una época acuariana, ¿no es cierto? Todo en acuario. Libertad, cambio, innovación tecnológica, grupos, colectivos. Pero realmente lo que permite que esta energía de acuario se sublime y brille en su máximo potencial es incorporar la energía de Leo. ¿Por qué? Porque en realidad no existen 12 signos. Existen 6 pares energéticos y Leo y Acuario son uno. ¿Qué significa incorporar a la niña juguetón, al niño juguetón, a la energía de Leo? Es recuperar algo que los adultos perdimos cuando éramos niños. ¿Y qué es eso? La alegría de estar vivo. No sé si tú te puedes acordar una época cuando eras chica, chico, que simplemente en tu corazón había una alegría, un disfrute. Las experiencias que tuvimos de niño, de trauma, de dolor, de castigo, de crítica, nos fueron haciendo que nos desconectáramos de esa felicidad que surgía del corazón, de nuestra esencia. Entonces, un objetivo y un gran consejo astrológico para el 2025 es conecta con esa parte tuya juguetona, creativa. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, primero que nada, date espacios en tu semana para divertirte, para hacer algo que realmente te alegre la vida, para hacer algo que sea un hobby, algo que te divierta. También, ¿cómo se puede conectar con eso? Juega y crea algo artístico. Haz algo artístico. Mete algún taller de pintura, de dibujo, de danza. ¿Me entiendes? Y súper importante. Porque aquí es donde los adultos no permitimos que la energía del goce se active. Cuando estés haciendo esto, no te tomes tan en serio a ti misma, a ti mismo. Si te pones con tus dudas de lo estaré haciendo mal, la crítica, la exigencia, la comparación, mataste a la niña juguetona que había dentro de ti. Porque tu niña a los 3, 4, 5 años simplemente se divertía, no se comparaba con los demás. Tú te empiezas a comparar con los demás más adelante. Entonces, de verdad, y también muy importante, cuando te notes que estás muy seria, muy enojona, di, ¿dónde quedó la alegría de vivir? Porque es una mentira. Esto lo voy a repetir todo este año una y otra vez. Es una mentira que la alegría se recupere en el futuro. ¿Qué nos dice la energía de Leo y la casa 5? La energía se elige y se vive en el presente. Entonces, conecta con esa alegría si realmente quieres cambiar tu vida. Vamos a ir al siguiente consejo, que tiene que ver con Virgo y la casa 6. A mí me encanta, a mí me encanta. Haz con disciplina las cosas que amas. Y trata de dar lo mejor de ti. Hazlo con excelencia. Disciplina, autocuidado, hábitos saludables. O sea, responsabilidad con mi vida. Ay, nos quejamos de un montón de cosas, pero te cuidas a ti misma. Cuidas tu alimentación, cuidas tu hábito, cuidas lo que consumas en las redes, cuidas lo que ves en series y en películas.
O sea, son esos pequeños detalles los que nos pueden ir cambiando la vida. Yo, por ejemplo, yo hace tiempo dejé de ver cierto tipo de películas, cierto tipo de series, que lo único que hacían era estresarme. No quiero estresarme. Ya la vida es suficientemente estresante. No necesito agregarle estrés extra. ¿Me entienden? También dejé de ver cierto tipo de contenido que antes me entretenían, pero hacían que entrara una vibración del miedo. Entonces, ¿cuál es el consejo de Brico la Casa 6? Hazte responsable de tu día a día. Desde hábitos más grandes, como rutinas de autocuidado, de meditación, de silencio, de escucha contigo misma, hacer deporte. Gente, haces deporte. Porque empezar a hacer deporte realmente te cambia por completo. Cambia la química del cerebro, cambia la flora intestinal, te genera un montón de endorfina, tu cuerpo se empieza a sentir mucho mejor. Entonces, ¿cómo pretendes estar bien, que llegue una genia a una botella y que te haga feliz si tú no te haces cargo de ti? Porque lo más importante, ¿qué nos dice Virgo en la casa 6 junto con Leo? Ámate a ti misma, ámate a ti mismo. Y si te amas a ti mismo, trátate con amor. Y con amor desde lo Leo es mímate, pero también con amor desde Virgo es cuídate. ¿Te cuidas o no te cuidas? Sí, que tema la microbiota, temazo. Voy a traer una experta, para que hablemos de eso en un live de Instagram. ¿Ya? Entonces, sin disciplina no hay amor a ti. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres aprender? Por ejemplo, desde Leo descubriste que quieres tocar la guitarra, por ejemplo. ¿Qué te dice Virgo? Bueno, disciplina. Pongamos en nuestra agenda, así como vamos a poner cosas para divertirnos, vamos a poner temas de autocuidado, hábitos. O sea, este consejo es clave. Vámonos al tercer consejo. Cáncer, casa 4. Sana tus temas de linaje, tus temas familiares. Y sanar es una palabra bien amplia, entonces la voy a empezar a disectar para que la vayamos viendo. Primero que nada, date cuenta de que repites, porque todos lo hacemos, repetimos patrones familiares. Si estamos muy enojados con nuestra mamá y nuestro papá, o estamos demasiado pegados a nuestra mamá y nuestro papá, si todavía esperamos que nuestra mamá y nuestro papá cambien, que sean las personas que nosotros añoramos, no estamos sanando los temas familiares. Porque los temas familiares es entender que somos hijas, que somos hijos, que cumplimos un rol, que nuestros padres vienen atrás que nosotros. Entonces, una pregunta es, y esto es muy de constelaciones familiares, ¿en qué parte del sistema estás? ¿Estás ubicada en el rol de hija o hijo, que es mirándose adelante, con mamá atrás y papá atrás, grande, y todos los ancestros atrás? ¿O estás mirando para atrás? ¿Estás preocupada de esos temas? ¿O estás atrapado repitiendo una historia de tus ancestros? Entonces, aquí hay que hacer un trabajo súper hermoso, y yo se lo recomiendo a todos, de hacer un trabajo con el árbol familiar. Un estudio un poco genealógico. ¿Cuáles fueron las historias? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué patrón se ve dentro de mi ancestro? También es clave, gente, sonar la relación con la niña interna, niño interno. Vulnerable, no el juguetón del Leo, la vulnerable. Y eso significa, desde la casa 4 y cáncer, aprender a habitarnos. No hay mayor refugio que el refugio que existe dentro de ti. No hay mayor refugio que el refugio que existe dentro de ti. Y eso nos dice energía de cáncer y de la casa 4. Pero para que haya refugio tienes que permitirte sentir la vulnerabilidad, la fragilidad, la necesidad de ser nutrida, nutrido para poder nutrirte, maternarte. Da lo mismo cual sea tu género. Entonces la casa 4 tiene que ver con, así como trabajar el tema de los ancestros, es aprender a descubrir que dentro de mí hay un espacio sagrado, y eso lo hago conectando con mi niña, mi niño interno, cuidándolo, conteniéndola, abrazándola y haciendo realmente un proceso de conexión conmigo misma. Habítate, dice la casa 4. Descubre que dentro de ti hay un templo y no está acá en la mente, no está en la imaginación, no está disociándose, no está haciendo cosas. ¿Ya? Entonces, cuido a mi niña y empiezo a construir un hogar interno. Porque si no, mientras no construyas este hogar interno, vas a construir un hogar en tu mundo externo familiar repitiendo los patrones de tus ancestros. ¿Me entiendes? Entonces es re sencillo.
Vámonos al siguiente consejo. Libra, casa 7. Para tener vínculos sanos, no esperes que la otra persona te haga feliz. Y es un poco resumen de las otras tres, ¿me entiendes? Conecta tu creatividad, aprende a tener tu refugio, cuídate, ten hábitos saludables. Ya llegamos a ese punto. Para tener vínculos sanos con un otro, no puedes esperar que el otro te dé lo que necesitas para ser feliz. ¿Qué te dice la casa 7 y Libra? Que los vínculos realmente cuando fluyen hay intercambio. Yo doy y recibo. Pero no le puedo dar a otra persona lo que no me puedo dar a mí misma. No le puedo dar al otro lo que no me doy a mí mismo. Si realmente no me nutro, no me amo, no me cuido, no me mimo, no me cuido, no se lo puedo dar a la otra persona. Y tampoco voy a poder recibirla de la otra persona. ¿Me entienden? Si no hago todo esto, los patrones vinculares de mis ancestros, de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de mi abuelo, de mi bisabuela, mis abuelos, vienen el desastre, porque más encima los desequilibrios de género que había en esa época. O sea, me voy a comer todos esos marrones y los voy a repetir en mis relaciones de pareja. Por lo tanto, tienes que preguntarte, un tema central en las relaciones de pareja es, ¿realmente sé quién soy? ¿Sé lo que quiero? ¿Sé lo que me importa? ¿Estoy yendo por lo que quiero en mi vida? ¿Por qué esta pregunta es tan importante en las relaciones de pareja? Porque si no lo sabes, vas a esperar que la otra persona te haga feliz. O vas a tratar de dirigirle la vida a la otra persona, proyectando que si la otra persona, como que mi atención no está en mi vida, está en la vida de la otra persona. ¿Me entiendes? Porque realmente, ¿qué te dice el Libra de la casa 7? Que los vínculos son una negociación. Una negociación. Y eso significa que hay que ceder de repente. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que más nos molesta? Que cedemos en lo que realmente nos importa. Y luchamos y peleamos por lo que no importa. ¿Me siguen? Por lo tanto, realmente si tú sabes qué es lo que es esencial para ti, lo defiendes, pones límites. Y todas las otras cosas que no te importan, estos consejos no son simplemente para los que son Libra, para los que son Virgo, Cáncer o Leo. Son consejos globales, mi gente. Globales. ¿Por qué? Porque la astrología realmente es que es una herramienta extraordinaria. Es extraordinaria. Y aprender astrología te revoluciona completamente tu vida, te transforma tu vida. Y especialmente en este 2025, con la entrada de Urano en Géminis, donde es como abre tus ojos a cómo funciona la realidad. Despierta, te dice Urano en Géminis. Y aprende algo que realmente te pueda revolucionar la vida. Y especialmente algo que también después en el futuro puedas aplicar en tu vida laboral. Porque recuerden, esto va más allá de la astrología. Lo que aprendamos en el 2025, que nos puede revolucionar la vida, es ideal que se aplique en lo profesional laboral. Sobre todo por los tránsitos de 2027 y 2028. Entonces, yo quiero contarles que la astrología que yo amo no es la astrología clásica, predictiva, antigua, donde te determinaban qué te iba a ocurrir, qué te iba a pasar. No me gusta eso. Tengo mucha energía de libertad, Acuario. No creo que alguien me pueda determinar. No creo que tengo una línea de tiempo. No creo que tengo una pura posibilidad. Siento que hay múltiples posibilidades. Pero quiero entender por qué vivo lo que vivo. ¿Por qué atraigo ciertas situaciones? ¿Por qué me siento como me siento? ¿De dónde surgen los miedos, las inseguridades? ¿De dónde surge la mala suerte? ¿Por qué se me repiten ciertas experiencias? Y eso a mí me lo entregó la astrología. Porque la astrología realmente es para aquellas personas que quieran transformar su vida y que quieran hacerse responsables de su vida. Para dejar de victimizarnos, de culpar a las situaciones, a las circunstancias, a la mala suerte, que el mundo está contra de mí. Cuando tú ves tu carta natal y la utilizas como una herramienta terapéutica, porque para mí la astrología es una herramienta terapéutica de autoconocimiento, tú descubres por qué te está pasando lo que te está pasando. Y ahí hay dos alternativas realmente. Una alternativa es justificarme, me está pasando lo que me está pasando porque lo tengo en la carta, que a mí no me gusta, yo no creo en esa astrología.
O entender que lo que sale en la carta natal, ¿qué te muestra? Te muestra lo que uno viene a sanar, madurar, evolucionar. Que la carta natal te muestra la estructura del ego, te muestra las experiencias que viviste en la infancia, te muestra los mandatos de tu linaje que más te condicionan. Te muestra, de cierta manera, cómo te congelaste. Te congelaste porque todos nos congelamos. Imagínense una estatua de niño, imagínense esto, porque de cierta manera este es el proceso evolutivo. De niñas, de niños, éramos un puro potencial y había ciertas características que estaban marcadas dentro de nuestra personalidad, porque nacimos con ciertos comportamientos. Eso está claramente en la carta. Pero como vivimos en un mundo muy dual, de dolor, de separación, donde hay trauma, donde hay experiencias dolorosas, donde nos sentimos solitas, solitos, rechazados, diferentes, que no calzamos, ¿qué es lo que ocurre? La estructura de personalidad se fue rigidizando. Entonces ese niño, esa niña llena de esencia, la cubrieron con una capa de cemento y se congeló. Y tu carta natal te muestra cómo quedaste congelada. Pero ¿cómo te muestra? ¿Cómo descongelarte? Porque la idea es que vayas empezando a moverte desde tu yo esencial y trizando esa estructura. Y eso te entrega la carta natal. Te muestra cómo ir liberándote de tus patrones, de tus miedos, de tus bloqueos. ¿Cuáles son tus mayores frenos para ser feliz, para ser quien eres? ¿Qué te impide conectar con el disfrute y la felicidad? También te muestra cuáles son tus mayores dones, potenciales. Realmente te muestra cómo transformar tu vida. Y ni hablar de las aplicaciones de la astrología, por ejemplo, en temas de pareja. Bueno, yo escribí mi libro, Sanando las relaciones de pareja, que es un ensayo de astrología psicológica donde vemos Luna, Venus, Urano, Neptuno, Plutón, temas de drama, temas de apego, temas de miedo al amor, inseguridad, miedo al rechazo. Todo se puede mirar de otra manera dentro de tu carta. Puedes ver cómo vives tus relaciones, por qué atraes cierto tipo de personas, cuáles son los patrones que se te activan inconscientemente cuando te vinculas. Y ni hablar de astrología vocacional. De hecho, tenemos un curso de astrología vocacional. Pero lo que quiero decir es que la astrología vocacional te permite entender cuáles son tus dones para generar recursos, qué tipo de ambiente laboral te acomoda, porque el ambiente laboral es clave, ¿me entienden? Porque mucha gente se preocupa de lo que quiere hacer, pero no se preocupa, porque no ven Virgo y Casa 6, ya lo vimos, de cómo tengo que trabajar, porque cómo trabaje es clave. No todos trabajamos igual. Si alguien es abogado, existen un montón de tipos de ambientes diferentes que te acomodan. Y también vemos cuál es tu aporte al mundo, tu vocación. Todo eso se ve entre la casa 2, 6 y 10. El sol, que representa tu corazón, tu esencia, tu signo solar se debería expresar en tu vocación. ¿Me entienden? Entonces, la astrología es maravillosa y por eso que yo lo comencé a estudiar el 2011. Comencé a estudiar astrología en enero del 2011 con Aníbal Bascuñán, profe. Y por eso fue que creé la formación de astrología psicológica evolutiva en la escuela astroterapéutica. Una formación que la diseñé como una herramienta de autoconocimiento y terapéutica. Y realmente plutonianamente también la diseñé para que fuera una experiencia que te transforme. O sea, pero que te transforme. Porque así como por tener información, no me interesa. A mí me interesa que la gente, lo que vaya aprendiendo, le vaya rompiendo esquemas mentales, le vaya generando insight, le permita darse cuenta por qué reacciona y las motive realmente a transformarse. Entonces la formación de astrología de la escuela astroterapéutica la hice así y también la diseñé pensando cuál era la formación soñada que a mí me hubiera gustado tener. Porque cuando estudiamos astrología hace tantos años atrás, habían clases teóricas y uno estudiaba de libros. O sea, de verdad, cuando tú querías ver clases prácticas, tú querías ver cómo se interpretaba una carta, yo leía libros y en el libro leía casos de interpretación. Entonces yo dije, no, vamos a hacer una formación que realmente sirva. Entonces les quiero contar que en abril de este año 2025, el 11 de abril, comienza mi formación premium de astrología psicológica evolutiva 2025 para gente que no sabe nada de astrología o gente que quizás ya sabe pero de otro tipo de astrología y quieren aprender astrología terapéutica, psicológica, evolutiva. También para aquellas de ustedes que son terapeutas. Yo realmente hice la formación pensando mucho en ustedes, porque yo soy terapeuta, yo me formé en un montón de tipos de formaciones psicológicas, terapéuticas. Aquellas de ustedes que quisieran tener una herramienta
de diagnóstico, para entender qué le pasa a mi consultante, por qué está viviendo lo que está viviendo. O sea, realmente, ¿me entienden? Entonces, esta formación comienzan a abrir y tiene una característica que la diferencia de las otras formaciones de la escuela astroterapéutica. Y esta es que es en vivo, online conmigo. Yo estoy todas las clases con ustedes aquí. De hecho, tuvimos clases el fin de semana y estoy conversando todo el rato con ustedes. Hay espacio para responder preguntas, interactúo, yo voy hablando, voy viendo lo que me van escribiendo. Y no solamente estoy yo, sino también hay profesores de la escuela que están en el chat dando soporte por si tienen una duda puntual. ¿Me entienden? Para no interrumpir la clase, las profesores les ayudan. Entonces, es una clase donde estoy yo, donde interactúan conmigo, es más de 90 horas de clase conmigo. O sea, es un montón. Van a pasar un montón de rato conmigo. Nos vamos a conocer. Y también tiene otra característica la formación. Bueno, dura un año. La clase, lo teórico dura un año, también teórico con práctica, ya se lo explico. Pero aparte, por 2 años más siguen estando acompañadas. Porque 2 años después tienen acceso a clases prácticas, clases de responder preguntas, clases de práctica con otras personas. O sea, no las dejamos solas, no las dejamos solos. Pero la teoría dura un año y de hecho para tener su diploma tienen que hacer un trabajo final que nosotros, no es como que te ponemos calificación, sino que es con feedback. Tú nos mandas el trabajo, nosotros te lo evaluamos y te decimos, mira, está perfecto o corrige esto y nos puedes mandar varias veces el trabajo. Entonces, porque en esta formación queremos que realmente aprendas astrología, porque de hecho es re curioso porque hoy día estamos hablando de astrología con una amiga y un amigo y ellos me decían que llevan estudiando astrología pero sienten que todavía les cuesta realmente aprenderla. Y yo dije, es que realmente uno aprende astrología practicando, viendo interpretaciones y practicando, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hicimos en esta formación de astrología? Va a haber un montón de práctica. El grupo de Premium, que es un grupo que tiene cupos limitados, por si acaso es muy importante, tiene cupos limitados, van a tener clases especiales con Pilar Saavedra, mi partner en la formación, la astróloga más sabia que conozco. Ella va a hacer las clases prácticas, yo hago las clases teóricas, que son 90 horas conmigo. Entonces van a tener jornadas de práctica específicas. Y además, ya cuando estemos en la mitad de la formación teórica, un poquito pasado de la formación, la mitad, se van a abrir instantes, jornadas para que tú practiques. Porque es como que la gente estudia astrología y dice, no, me da miedo, no me siento lista, no me siento listo. No, vamos a practicar. Es voluntario, obviamente. ¿Y con quién vas a practicar? Leyéndole los temas que estás aprendiendo a tus compañeras y a tus compañeros. ¿Y va a estar sin supervisión? No, tenemos tutores que van a estar ahí acompañando las jornadas de práctica. ¿Me entiendes? Entonces está realmente esto. Y hay algo más también. Es que esta formación le he puesto mi corazón. Yo quiero que aprendan de los arquetipos astrológicos. Y obviamente te puedo dar un montón de información. Pero para mí, una de las mejores formas para conocer los arquetipos astrológicos es con esto. Tomando esencias florales. Entonces van a tener ustedes experimentación con esencias florales. Les voy a hacer fórmulas para la luna, para su mecanismo lunar, para los patrones lunares. Vamos a tomar flores para Venus, flores para Marte, flores para Mercurio, flores para el Sol, para que realmente vean cómo funciona este arquetipo. Estoy bloqueada, qué me ocurre, qué me pasa, porque esta formación es realmente para transformar tu vida, ¿ya? Y también la formación premium tiene más contenido que la formación normal que tenemos dentro de la escuela. Ya que vamos a estar mucho más cercanos, yo prefería agregar algunos contenidos que la mayoría de las escuelas no presentan. Por ejemplo, la casa donde está Plutón, tu mayor apego. O sea, vamos a estudiar, este fin de semana estuvimos 2 días y medio viendo ese contenido, junto con los nodos, nodo sur y nodo norte. Esos son contenidos extras que la mayoría de las formaciones no las ponen. También vamos a ver astrología positiva, dones, talentos, mirar la casa de una forma más positiva, porque obviamente cuando nos vamos a lo terapéutico vemos un poco lo que hay que sanar, lo que hay que reparar, los patrones, pero hay que darle una vuelta a la energía y a la experiencia. ¿Me entienden? Así que, mi gente querida, espero que este video les sirva, que vean que la astrología ya a nivel macro, como partimos de este video, simplemente estudiando las energías de los distintos signos y casas, ya tengo información que me sirve
Ahora, si veo mi carta natal, se vuela. Y si son terapeutas o quieren ayudar a otras personas, la astrología les da algo maravilloso, mi gente linda. Y además, para aquellas personas que vean este video en YouTube, quiero que sepan que tienen un descuento especial. Ingresa al link que está acá y vas a tener el descuento especial para inscribirte en la formación. Así que eso, un besito grande. Aquellas personas que se inscriban, acá en la descripción va a estar el link para que vean todo el programa. Es muy completo. Y recuerden, con cupos limitados. ¿Ya? Un besito grande. Se me cuidan todas, se me cuidan todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Y nos vemos el 11 de abril. Chao, chao.